para pasar después a otro capítulo, ¿no? Pero ya es otro tema, ¿no? Bueno, ya vimos ruido eléctrico, ¿no? Eh, se me fue el nombre. Su equivalente, ¿no? Su fuente de equivalente de ruido de un resistor, cuando hay elementos reactivos, ¿no? Vimos que mediante este mismo concepto podemos considerar la antena como si fuera un resistor, ¿no? Como elemento generador de ruido. De manera particular, bueno, teniendo una temperatura equivalente de ruido, ¿no? La antena. Y se usa la misma fórmula sobre un ancho de banda, bla, bla. Vimos el ruido en diodos y transistores, y creo que es lo más abstracto, ¿no? Más fácil es el ruido en diodos, ¿no? Ahí está la fórmula, es simple. Pero ya el ruido en transistores se complica un poco, ¿no? Es un poquito más abstracto, pero dicen, no se preocupen, la teoría ya está, ¿no? Para que la conozcan, cómo están los diferentes modelos de ruido, pero no se preocupen, dice, hay otra medida que nos ayuda a caracterizar la cantidad de ruido de un sistema. Eso se le llama cifra de ruido. Antes de eso empezamos a ver algunas relaciones, relación señal a ruido, ancho de banda equivalente, ¿no? Ya lo explicamos, ya no lo voy a explicar otra vez. Potencias de ruido disponible, ¿no? Que tiene que ver con este acoplamiento en la entrada, ¿no? Que cuando hay acoplamiento a la entrada o en la salida se tiene una máxima transferencia de potencia, entonces también habrá una máxima potencia de ruido y eso se le conoce como potencia de ruido disponible. Luego viéndolo en un cuadripolo, ¿no? Pensando en un transistor, ¿no? Está la ganancia de potencia disponible, las definiciones, temperaturas de ruido, ¿no? Algunas temperaturas de ruido particular, ¿no? O sea, de ruido excesivo o de ruido de entrada efectivo en una red, ¿no? Que son conceptos que nos llevan a entender qué es lo que pasa con la cifra de ruido, ¿no? Todo esto para entender esto. La definición, creo que la más útil, ¿no? Que es la cifra de ruido, se define como la relación señal a ruido de la entrada, no aquí le puse adentro, pero debe ser entrada, entre la relación señal a ruido de la salida, ¿no? Hablando de un cuadripolo, ¿no? Viéndolo como un bloque en nuestro sistema. Entonces, bueno, esta es muy útil, ¿no? Es así, apréndansela, en la tarea la van a ocupar. Y bueno, vienen algunas relaciones, ¿no? Se entiende que la relación señal a ruido es igual a la potencia de la señal en la entrada, entre las potencias de ruido de la entrada. Esta razón da la relación señal a ruido de la entrada. Y de la salida es potencia de la señal en la salida, entre la potencia de ruido de la salida, ¿no? Entonces, bueno, un poco de álgebra con algunas definiciones que ya hemos visto, bueno, tiene que la cifra de ruido, perdón, es igual a uno más potencia de ruido como generado por el bloque o por el sistema, ¿no? PNE, ¿no? Aunque suene raro, suene como pene, ¿no? Pero es ruido generado por el mismo sistema, ¿no? Es un ruido agregado, ¿no? Porque además nos dicen, además la relación señala ruido de cuando entra a un sistema ruidoso, esta relación ruido se disminuye, entonces también incrementa la relación, perdón, la cifra de ruido, ¿no? Por eso aquí está. Bueno, y se puede representar en decibeles sin ningún problema. Hay otras definiciones como cifra de ruido de mancha, ¿no? Que tiene que ver con cierta cantidad del ancho de banda. Cifra de ruido promedio, que es muy común utilizar este valor. Y la que más nos interesa es cifra de ruido global en redes en cascada. No, porque normalmente en sistemas de telecomunicaciones tenemos sistemas en cascada. Tenemos desde la antena, un amplificador, ¿no? Y luego tenemos un mezclador, que es un demodulador, ¿no? Y luego pudiera haber otros amplificadores, entonces necesitamos calcular la cantidad de ruido que hay en el sistema. Entonces es un sistema en cascada, ¿no? Entonces definen, dicen, bueno, pudiéramos definir entonces una temperatura equivalente del sistema para conocer la potencia de salida de ruido, ¿no? Y a partir de esa temperatura equivalente, ¿no? Esta TE que está relacionado con esta P
esta potencia de ruido NE que tengo acá, ¿no? Sí, esa temperatura equivalente está relacionada con esta, es decir, es un incremento, es esta potencia de ruido NE que se generaría ese ruido si estuviera en la entrada, representado por un incremento en la temperatura, ¿no? Que es este T, ¿no? Y bueno, a partir de este valor se puede obtener la cifra de ruido de esta forma, ¿no? Obviamente puedes dividir T0 entre T0, te da 1 entre TE entre T0, ¿no? También es válido. O bien esa temperatura E en términos de la cifra de ruido, ¿no? Despejan de acá arriba. Luego, bueno, ¿cómo calculas la potencia de ruido a la salida? A partir de las diferentes etapas que hay, ¿no? Dice, debido a la fuente T0, es decir, al ruido que entra, más el ruido generado en esa red, más el ruido generado acá, ¿no? Simple. Y hacen un poco de trámite, dice, bueno, podemos calcular esa temperatura equivalente con dos bloques en cascada, ¿no? Pues es 1,2, se define de esta manera o de esta de acá. Dice, no, bueno, podemos generalizar este concepto, no solo a dos dispositivos en cascada, sino más, N. Y aquí está la definición, ¿no? Es como una serie, ¿no? Por ahí. Y lo mismo con la cifra de ruido, ¿no? Ok. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Mande. ¿Quién me habló? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, dije que no había dudas, profe. Ah, perdón. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, considera el sistema de la figura 1.16. Dice, la antena tiene una resistencia de radiación de 70 ohms y una temperatura efectiva de 20 kelvins. Aquí está, ¿no? TS es 20 kelvins y la resistencia de la antena es 70 ohms. Debidas principalmente a radiación externa. Las cifras de ruido y ganancias del amplificador de radiofrecuencia, que es este de acá, y del, y del mezclador se muestran en la figura, es este de aquí. Se supone despreciable el ruido introducido por el oscilador local del receptor. ¿Sí? Este de aquí, como ustedes saben, en un mezclador necesitas un oscilador local para demodular. Eso es lo que les enseñan, o deberían enseñarles en comunicaciones analógicas digitales. Cuando tienes un sistema de AM, ¿cómo se modula en AM? Con una multiplicación, ¿no? Dice, tengo una señal, la multiplico por una frecuencia alta, que normalmente es un seno o un coseno, y la multiplicación me da la modulación. Bueno, para demodular es el mismo proceso con un oscilador cuando se demodula de manera coherente, es decir, con información de la portadora. Aquí no te preocupes, ese no genera ruido, ¿no? O sí genera ruido, pero pudiera ser despreciable. Bueno, y se considera una temperatura T0, que es normalmente la temperatura que se considera, 290 K o Kelvin, que son temperatura ambiente, ¿no? 27 grados centígrados. Y se obtenga la temperatura de ruido efectiva del amplificador y del mezclador. Va. Lo puedo borrar. ¿Dónde está? Vamos primero a tomar los datos del amplificador. Nos dice, tienes cierta ganancia. Sí, insisto, A, que voy a poner. Dice amplificador de radiofrecuencia. Tiene una ganancia, pero en decibeles, ¿sí? De 10 dB. Es importante distinguir, ¿no? Las fórmulas casi todas vienen para valores no en decibeles, sino lineales, ¿no? Digámoslo. Y una cifra de ruido de 3 decibeles. NF decibeles, esto es igual a 3 decibeles. Y entonces me pide calcular la temperatura efectiva, ¿no? Esta TE. Me piden aquí, TE. Vamos a ver cómo se define, ¿no?
pudiéramos tomarla de esta de aquí, ¿no? Dice TE es igual a T0 por NF menos 1. Esta es la ecuación 1.52, ¿no? Ok, tenemos T0, ¿no? T0 es 290 kelvins, ¿no? Lo acaban de decir. Si no nos lo dan, ustedes dicen una temperatura ambiente 27 grados centígrados. Que no sé en dónde, ¿no? Ahorita aquí en la Ciudad de México hacen menos de esa temperatura. Pero bueno, es cero. Y NF, pero NF está dado en decibeles. Y lo necesito en una escala lineal, no en una escala logarítmica. ¿Cómo convierto decibeles a una línea logarítmica? Yo sé, por ejemplo, que NF en decibeles es igual a 10 veces el logaritmo base 10 de la cifra de ruido, ¿no? En la escala que yo la quiero. ¿Cómo lo convierto? ¿Quién me dice? Vamos a ver qué tal andan en conversión en decibeles. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se despeja eso? ¿Qué tengo que hacer? Con un exponencial. ¿Nadie? Ok. ¿Cómo? ¿Aplico exponencial de ambos lados y ya? No. No. A ver, ahí les va. No sé. Yo no sé si van a estar así de perdidos en su examen porque van a reprobar, ¿eh? Voy a despejar NF. Entonces me queda logaritmo base 10. Lo voy a hacer. Normalmente no tendría que hacerlo porque ya deben de saber. Es NF en decibeles sobre 10, ¿no? Y luego, por propiedades de los logaritmos, dice, cuando tenemos un logaritmo base A de X, esto es igual al logaritmo natural de X entre el logaritmo natural de A. Bueno, se ve feo el logaritmo de abajo. El logaritmo natural de A. Ahí está, pues voy a aplicar esta, ¿no? Tendré el logaritmo natural de las cifras de ruido entre el logaritmo natural de 10. Y esto es igual a NF en decibeles entre 10. Entonces, despejo, tengo el logaritmo natural de las cifras de ruido. Esto es igual a la cifra de ruido en decibeles sobre 10 por el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Y aplico exponencial de los dos lados, como nos decía Guillermo, y esto es NF, es igual a E, a la cifra de ruido en decibeles sobre 10 por el logaritmo natural de 10. Y ya, puedo calcular NF, ¿no? Pues en este caso NF es igual a E, son 3 decibeles, 3 entre 10 por el logaritmo natural de 10. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿qué me dice? Entonces la exponencial a la 3 entre 10 por el logaritmo natural de... Pues es casi 2, ¿no? 1.995. Poner 2. Y ya está. Ya conozco NF, conozco T0, puedo conocer la temperatura equivalente, ¿sí? Pues son 290 por 2 menos 1. Esto es igual a 290. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas? ¿Siempre se ¿No? puede redondear de esa manera, profe? En estos casos. Ajá. Sí, o ponlo, ¿no? Puedes poner 1.99, ¿no? Es que es 1.99. Normalmente cuando es así tomen dos cifras, ¿no? Entonces ahí sí ya la diferencia va a ser menor. Pero si tú pones, por ejemplo, a lo mejor en los exámenes, decimos que está mal el número, tú dices esto es igual a 1.99, lo que es aproximadamente 2. Yo ya entiendo que estás aproximando, ¿no? No pasa nada. Al final en los exámenes el resultado no va a variar tanto.
si redondeas o no, ¿no? Ok. Y ahora me piden entonces también este mismo proceso, pero para el mezclador. Voy a poner mezclador. Tenemos una ganancia en decibeles, otra vez de cuánto es, y una cifra de ruido en decibeles, ¿no? Wow. 9 decibeles de ganancia, 9 dB, y una cifra de ruido de 6.5, ¿no? Entonces, bueno, voy a subir un poco acá. Tengo que calcular la cifra de ruido, ¿no? Ya vimos que es la exponencial de la cifra de ruido sobre 10 por el logaritmo natural de 10, ¿no? Vamos a ver cuánto es esto. 6.5 entre 10 por el logaritmo natural de 10. Me da 4.67, ¿no? Redondeando las últimas dos cifras. Y puedo calcular entonces la temperatura equivalente, no, perdón, efectiva, 290 por 4.67 menos 1, será por 90 por 3.67, ¿no? Y esto me da 1064.3, ¿no? ¿Lo estoy bien? Ok. Ah, caray, me dio diferente. A ver, 3.50 por el logaritmo de 10. Ah, es que este valor está mal. No sé cómo lo hice hace rato. 4.46. Lo redondeé mal, ¿no? 46. ¿Sí les da eso o les da otra cosa? Estoy como A mí loco sí me haciendo da yo eso. solo. Ah, ok, gracias. 3.46. Así. 1003.4, ¿no? Te da. Sí, sí, da ese resultado. Cientos, gracias. Ya logré que despertara. Bueno. Sí. Ay, igual, profe. Gracias, Sandra. Cientos. Y ahora ya terminé, ¿no? Ya calculé la temperatura efectiva del amplificador y del mezclador por separado. Y ahora me dice, calcula la temperatura efectiva del receptor, es decir, de los dos bloques juntos, sin contar la antena, porque la antena es una fuente de ruido. Pero ahorita solamente es de los dos juntos, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Para calcular, ya sea que ocupe esta, donde n es igual a 2, o ocupe esta, donde ya se ha definido que n es igual a 2, ¿no? Solo dos etapas. Entonces yo puedo calcular la temperatura efectiva, ¿no? ¿Ah? Insisto, B. La temperatura efectiva de la etapa 1 y la etapa 2 nos dice es igual a la temperatura efectiva de la etapa 1 más la temperatura efectiva de la etapa 2 entre la ganancia disponible de la etapa 1. ¿Sí? En este caso el amplificador es la etapa 1. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? ¿No es cierto? Porque así entra la señal, ¿no? Si lo vemos así, la señal entra, estamos hablando de un receptor, pues la señal entra así. Entonces esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2. Y esta tendrá la ganancia 1 y la cifra de ruido 1. Y esta es la ganancia 2 y la cifra de ruido 2, ¿no? Por eso. Ok, entonces, a ver si no me equivoqué en la fórmula. Aquí está, ¿no? Y nos platican eso, ¿no? Que la mayor aportación de ruido siempre será por la primera etapa. Entonces, conozco la ganancia de la etapa 1, pero está en decibeles. Y estas son 10 decibeles, ¿no?
Entonces la tengo que conocer en una cifra lineal, entonces voy a calcular la ganancia de la etapa 1 como la exponencial de la ganancia de la etapa 1 en decibeles, ¿no? Es un proceso entre 10 por el logaritmo natural de 10, ¿no? Y así lo hago, ¿no? En algunos casos encontrarás que es 10 a la ganancia no sé qué, ¿no? Ahí sí depende de cómo hagan el proceso matemático. Yo lo hago así porque así me lo aprendí. Si ustedes conocen otro método, está bien. Sustituyendo dará 10 entre 10 por el logaritmo natural de 10. Esto es 10, ¿no? 10 entre 10 es 1. La exponencial del logaritmo son funciones inversas. Como la temperatura efectiva de la etapa 1, que son 290 Kelvin, más la temperatura efectiva de la etapa 2, que son 1003.4, entre la ganancia, que son 10. Vamos a ver cuánto es esto. Son 390.34 Kelvin, ¿no? Y ya calculé la temperatura efectiva de dos etapas. Sí, Sandra, no te preocupes. Está bien si me escribes. Es que luego no escucho la alarma y se queda ahí, ¿no? Pero si me tardo, discúlpame. Pero si es algo importante, levanta tu mano y se pinta ahí un cuadrito de color y ya es más fácil distinguirlo. Ok, ya está el inciso B. Vamos a ver qué nos dice. Dice, ahora calcule las cifras de ruido global. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que se comprenda lo que se está haciendo y no solo se copie para entregar la tarea, ¿no? Entregar la tarea solo es voy a decir de este modo, solo es para regalarles calificación porque si yo lo resolví, pues no es tarea, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no lo ven así, pero algún día lo entenderán. Ok, vamos a ver cómo se calculan las cifras de ruido global. ¿Qué es esta de aquí? Tengo dos etapas, ¿sí? Y decimos entonces la cifra de ruido para la etapa 1 y 2 es igual a la cifra de ruido de la etapa 1 más la cifra de ruido de la etapa 2 menos 1 entre la ganancia de la etapa 1. ¿Es así? No, me quedan 4. Ok, ok. No, no es así. No, sí está bien. Ok, entonces sustituyo la cifra de ruido del dispositivo 1, es 2, ¿no? Aquí que lo aproximé. 2 más la cifra de ruido que calculé. ¿Dónde lo calculé? Aquí 4.46, ¿no? 4.46 menos 1 entre la ganancia que son 10, ¿no? No hay que tener cuidado qué ganancia se toma, ¿no? Es del amplificador, ¿no? Que es la etapa 1. Es 2 más 4.3.46. Esto es 2.346. Sí, lo puedo Profe, presentar. Mande. ¿esa ganancia se tiene que ocupar en decibeles también? No, lo que pasa es que 10 decibeles es igual a 10, ¿no? En ganancia. O sea, Ah, sí, coincide. ya. Sí, Ujú, sí, ya. sí. Sí, a mí también me confunde ese valor. Ok. Y lo puedo presentar en decibeles, ¿no? Entonces esto es 10 logaritmo base 10 de 2.346. Entonces son 10 logaritmo de
porque son 3.7 decibeles. Digo, no nos lo piden decibeles, pero todos nos lo muestran decibeles, entonces yo lo presento en decibeles, ¿no? Hay que ser más proactivos. Ya está, ¿no? Y nuevamente nos dicen, fíjate que la etapa de ruido que más predomina es la 1, aquí está. Vean, de la cifra total de ruido, la etapa del amplificador aporta 2, mientras que solo la segunda etapa, punto 346, ¿no? Es muy poco. Entonces ahí está, ¿no? Comprobada la teoría. Dudas del ejercicio, ¿no? Lo hago un poco más chico. Sí, aquí está el inciso B. Y aquí está dividido el inciso, ¿no? ¿Dudas? ¿Sí les da sus valores? Vientos, 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 Sí, no. profe. Ok, hola, Sí, gracias. Vientos. Entonces, ya aprendí a usar mi calculadora porque luego se me van las 4. Luego sí me equivoco, ¿eh? Tiendo a equivocar mucho el uso de la calculadora, entonces, si no me corrigen, se queda ahí y luego me dicen, profe, es que usted puso aquí. Y yo así, pues no te fijaste, tú tampoco. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y entonces viene algo que dice, ¿cuál es la cifra de ruido real? Vean, hasta el ejercicio anterior no se consideró la antena, solamente estas dos etapas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Dice, por definición, la cifra de ruido normal es la razón de la relación señal a ruido de la entrada a la relación señal a ruido de la salida. Fue lo que les comenté hace rato. Con la fuente de entrada a la temperatura de ruido normal de 290 K. Esto es en condiciones normales, ¿no? Pues ya nos dijeron que la antena, por ejemplo, en el caso anterior, tiene otra temperatura. Si tuviera 290 K, no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no pasaría nada? Pues vamos a ver que esta división, si la antena, que es la temperatura ese son 290, 290 entre 290 es 1, ¿no? Entonces no hay afectación de las cifras de ruido. Pero como la antena está a otra temperatura, aunque sea equivalente, pues ya va a haber una diferencia ahí rara, ¿no? Y se diferencia del ejemplo anterior, en muchos casos prácticos, la temperatura de ruido de entrada no es de 290 K o Kelvin. Y la temperatura de ruido normal no se describe exactamente, pero no describe exactamente la degradación de la entrada a la salida de un sistema. Una medida verdadera de la degradación de la relación señal a ruido es la cifra de ruido real definida como, aquí está, la cifra de ruido es la potencia de la señal de la entrada entre la potencia de ruido de la entrada, entre la potencia de la señal de salida, entre su potencia de ruido de salida, ¿no? Esto es igual a la potencia de ruido de salida por la ganancia de la etapa por la potencia de ruido de la entrada. O lo que es igual a TS, que es la temperatura de la entrada, más esta temperatura efectiva entre la temperatura de la antena, ¿no? De la entrada, porque esa temperatura es la que varía de la entrada, ¿no? No está a 290. En donde estas temperaturas deben ser diferentes. Este valor está relacionado con la cifra de ruido normal cuando TS es igual a T0, ¿no? Es decir, la temperatura de la entrada son 290 Kelvin. Por la relación, entonces, que la cifra de ruido real, ¿no? Es igual a 1 más NF menos 1 por la razón de las temperaturas. Así de simple. Y viene un ejercicio. Y si en el ejemplo anterior el valor de las cifras de ruido dice que son 2.35 o 3.7, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Vean, estamos muy próximos, ¿no? Todos por las decimales que tomes, ¿no? Yo lo hice, como dice Guillermo, no redondeé a 2 y le puse 1.99 y empieza a cargar un error, pero es mínimo, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí el procedimiento está bien hecho, ¿no? Yo cuando los exámenes reviso el procedimiento. Dice, no obstante, como la temperatura de la antena fue 20 K, obtenga las cifras de ruido real, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacer entonces. Tenemos el ejercicio 1.4.
tenemos una cifra de ruido, ¿no? Para las dos etapas de 2.346. Perdón, se mueve loco. 2.346. Y nos dice la cifra de ruido real es igual a 1 más la cifra de ruido menos 1 por T0 entre TS. Y en nuestro caso, TS son 20 Kelvin, que es la temperatura equivalente de la antena. ¿Sí? Aquí está. Bueno, y pues T0 es 290, ¿no? Tengo todo, ¿no? Solamente voy a sustituir. 1 más 2.346 menos 1 que multiplica a 290 entre 20. Vamos a ver, ¿qué es esto de acá? 1 más 1.346 por 290 entre 20. A mí me da 20, 20.517. Sí, o en decibeles, NF en dB. Esto es igual a 10 veces el logaritmo base 10 de 20.517. 13.12 decibeles. ¿No? En lineal la cifra de ruido es adimensional, ¿no? Porque divide relación señal a ruido que por sí también ya está dimensional, ¿no? Entonces, pues no puse unidades, ¿no? Y ya está. Ya calculé entonces las cifras de ruido real considerando también la antena. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Sí les da este valor? No, profe. No, profe. ¿No les da este valor? ¿O no hay dudas? A mí sí me da ese Del, valor. del Ah, ok. 13.12, ¿cómo fue, profe? Otra vez, por favor. Lo convertí a decibeles. 10 veces el Ah, ok. logaritmo de 20.517. Ok, gracias. ¿Qué Pero más? aquí ya se consideraría que sería ganancia real. Es cifra de ruido. Ah, ok. Ok. Si la ganancia tiene que ver con la potencia disponible de ruido, ¿no? Ah, Y ok, la ok. cifra de ruido es como una medida de caracterizar el sistema, de qué tan ruidoso es, ¿no? Cuando esa cifra de ruido es 1, nos dice que la relación señal a ruido de la entrada es la misma que la salida, ¿no? Si este valor empieza a incrementar, es más ruidoso, ¿no? Lo podemos ver aquí, por ejemplo. Sin considerar la antena, son 2.346, ¿no? Realmente el ruido que más aporta es el ruido de la antena, ¿no? Pues por eso incrementó, quiere decir que esta relación señal a ruido de la entrada con la salida cambió. Ah, ok, Entonces, ok. es más ruidosa, ¿no? Y esto crece, es más ruidoso. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más ruidoso? Porque recuerden que la cifra de ruido es igual a la relación señal a ruido de la entrada entre la relación señal a ruido de la salida. Cuando esos dos son iguales, es decir, no hubo un cambio de la relación señal a ruido, NF es 1, ¿sí? Que es como el mínimo, ¿no? Este será el valor mínimo de la cifra de ruido. Cuando este valor es el único que puede cambiar, porque de la entrada no, es el que lo tiene, ¿no? Es el que te llega. Entonces, cuando este cambia, lo único que puede pasar es que se empieza a decrecer, porque nos dicen, esta relación señal a ruido, perdón, empieza a decrecer con el paso de las etapas. Cuando este empieza a decrecer, es decir, SNR0, digamos, se va a cero, ¿no? Esta NF empieza a incrementar, ¿no? Por eso es que se dice que es más ruidoso, porque la relación señal a ruido disminuye, ¿no? Si esta disminuye, implica que la potencia de la señal de salida entre la potencia de ruido, ¿no? Esta de aquí se va haciendo cada vez más pequeña, la de arriba. Entonces, va cada vez más ruidosa en comparación con la señal, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? No sé si me explico, pero a mí me resulta interesante. No sé ustedes. Porque además esto no lo vuelven a ver en ningún lado, ¿eh?
O sea, eso es lo divertido de esta clase, que hay muchas cosas que jamás habían visto y jamás volverán a ver. Entonces, no sé si sea bueno o malo, pero ahí está la cosa, ¿no? Bueno, y luego dice, algunas consideraciones sobre el ruido de los amplificadores. Dice, para calcular las cifras de ruido, la temperatura es temperatura efectiva. En un sistema que tenga una o más etapas requiere conocer primero el ruido procedente de la fuente de señal, es decir, el ruido con el que llega al sistema, ¿no? El PNI. Y luego el ancho de banda equivalente del ruido, ¿no? Porque ya vimos que el ruido tiene una distribución espectral uniforme, luego hay que calcular el área sobre una curva y bueno, hay un ancho de banda equivalente. Luego el 3, el ruido térmico generado en varias resistencias del circuito, que ya lo calculamos de manera simple. 4, el ruido generado dentro de los dispositivos de estado sólido, es decir, de semiconductores. El ruido producido en diodos y transistores se puede predecir mediante circuitos equivalentes, como los de las figuras que vienen ahí arriba. Sin embargo, como el ruido producido en un transistor depende del punto de operación Q, ¿sí? Ese Q es el punto de operación, no tiene que ver con factor de calidad, de la frecuencia y de los parámetros del transistor. Son tantas las variables que deben tenerse presentes que tales predicciones se realizan mejor con programas de análisis por computadora. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Insisto, este trabajo nos llevaría mucho tiempo y además ya son para personas que se dedican a hacer el diseño de dispositivos, ¿no? Tienes que probar o calcular la cantidad de ruido que va a introducir tu sistema, ¿no? Pero ya hay otros métodos seguramente. ¿Dudas hasta aquí? Me parece que no, profe. Bueno, entonces ya íbamos que ustedes podían hacer hasta el 3, el 5 también. Ya pueden hacer el 6, el 7 y el 8. Tan sencillos. Tienen alguna complicación por ahí, muy sutil, ¿no? Pero especialmente para los últimos dos, necesitan todos los conceptos que vimos de ruido, ¿no? Casi todos. Entonces ya pueden hacer toda la tarea, ¿no? Y según esto tienen para entregarla hasta, ¿dónde estoy? Tarea 1, para el 21, ¿no? Tienen una semana. Lo que puse es la hora no sé, ¿no? Podría cambiarla para la tarde-noche, pero bueno, para el lunes ya debería estar hecha. Porque además ya hay una segunda tarea. Entonces, por favor, empiecen a resolver la tarea 1, ¿no? Ya la pueden resolver completa. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, aquí termina el primer capítulo. Ay, hay que me mandó mensaje. Okay. Sí, sí, vamos a empezar entonces, tenemos un poco de tiempo a platicar un poco de lo que viene en el capítulo 2. Revisen el temario si quieren, vamos más o menos en orden con algunas diferencias que moví algunos temas, ¿no? Porque eso de redes de transformación y transformación de impedancias viene en varias unidades. Yo lo que hice fue juntarlas todas, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver así. ¿Qué es un circuito resonante? Un circuito resonante no es más que un dispositivo que tiene un capacitor y un inductor, ¿sí? Que tienen una frecuencia de resonancia, por eso son resonantes. Y esta frecuencia de resonancia depende del valor del capacitor y del inductor, así de simple, ¿no? Y tienen una respuesta muy particular, ¿no? Un circuito resonante normalmente tiene una respuesta de frecuencia de este tipo, ¿no? Son muy selectivos, ¿no? Y en el punto máximo alcanzan una frecuencia de resonancia, ¿no? A veces FO o FR, depende de la literatura. De manera particular, en este punto donde alcanzan su frecuencia de resonancia, la impedancia de ese circuito, ¿no? Si tienes un circuito, por ejemplo, no sé, así, y luego así, como que lo van a poner, este de aquí tiene cierta impedancia, ¿no?
En ese punto, la frecuencia de resonancia, la impedancia es meramente real. Esa es la particularidad de ese punto. Después, en cualquier otro punto, ¿no? Por ejemplo aquí, esta impedancia es compleja, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Y aquí será una reactancia negativa o una reactancia positiva, depende si es un inductor o un capacitor, ¿no? Pero bueno, más o menos con esta idea, ¿no? No sé dónde lo tendrían que haber visto, pero creo que en electricidad y magnetismo deben haber visto estas cosas. Creo. Pero bueno, tomando eso en cuenta, ¿no? Cuando hablemos de una frecuencia o de circuitos resonantes, hacen referencia a que tienen eso, ¿no? Una frecuencia de resonancia. Y incluso hay amplificadores que son los tipo C, que son amplificadores sintonizados, ¿no? Que utilizan estos tipos de circuitos, ¿no? Tienes un transistor, ¿no? Obviamente polarizado en su punto de operación Q con R's o en la base o no sé cómo configuren, y aquí tienen un capacitor y un inductor, ¿sí? Y esos trabajan a menos de un cuarto de ciclo, ¿no? Y tienen su señal así de entrada, esta es la entrada, el punto de operación que tienen esos de acá, trabajan con pedazos o pequeños pedazos de la señal de entrada, ¿no? Pero pues, como tienen cierta frecuencia, esta de aquí es una señal periódica de cierta frecuencia que está sintonizada a la frecuencia de resonancia de esta cosa, ¿no? Son como un filtro y un amplificador al mismo tiempo, ¿no? No sé si lo vayamos a ver aquí, pero creo que sí, una parte, pero ya lo veremos, ¿no? Entonces sí tienen mucha utilidad, este tipo de circuitos resonantes. Bueno, dice, las redes de comunicaciones deben seleccionar frecuentemente una banda de frecuencias y atenuar otras no deseadas. La teoría del filtrado moderno ahora proporciona métodos para diseñar tales filtros para cumplir prácticamente con cualquier especificación. ¿No? Hablando de filtros analógicos, ustedes ya verán que hay otras técnicas, ¿no? Se llaman filtros digitales. Eso lo verán en su curso de procesamiento digital de señales, ¿no? Son otras técnicas, ¿no? Acá hablas de integrales y derivadas y ese tipo de cosas. Allá, en el proceso digital, lo que ves son sumas y restas para las derivadas y pudieras haber un retraso de tiempo nada más, ¿no? Pero es muy simple. Es mucho más simple que el filtrado digital, ¿no? Y hay muchas técnicas y filtrados que ocupan ya los televisores o nuestros mismos teléfonos inteligentes, ¿no? Pero los circuitos selectivos de frecuencia comúnmente utilizados siguen siendo los circuitos resonantes sintonizados en serie y en paralelo bastante simples. Incluso estos circuitos simples conducen a ecuaciones complejas cuando se consideran elementos no ideales, como la resistencia no nula de los inductores. Esto es muy importante. Si sabemos que la mayoría están en líneas, que un conductor tiene una resistencia interna, pues ¿qué nos hace pensar que un conductor enrollado no la tenga? ¿No? Que esa es una resistencia interna del inductor, ¿no? Debido al material con el que está construido. Que sin embargo, años de investigación han producido muchas aproximaciones que facilitan enormemente el diseño y análisis de circuitos resonantes simples. Los circuitos resonantes se usan normalmente como circuitos de banda estrecha, ¿no? Son muy selectivos. Una de las principales aplicaciones de los circuitos resonantes es el diseño de osciladores de bajo ruido. También veremos los osciladores. Los receptores de comunicación modernos requieren circuitos resonantes con anchos de banda muy estrechos, es decir, muy selectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenemos licitado un ancho de banda. Si nos pasamos de ese ancho de banda al transmitir, pues vamos interfiriendo otros canales de otra persona o que licitó otra persona y nos pudieran demandar, ¿no? Por hacer invasión en el espectro. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, para eso se ocupa. Bueno, si ya sabemos para qué sirven, pues vamos a hacer un análisis teórico de estos circuitos para ver cómo lo podemos utilizar o ver una de las aplicaciones de estos circuitos, que son, para este capítulo, transformación de impedancias para realizar un acoplamiento.
¿no? Ya nos hablaron de un ruido que es un acoplamiento, no, es que hay que tener para máxima transferencia de potencia que esté acoplado. Bueno, ¿qué circuitos se utilizan? De manera pasiva se utilizan estos, ¿no? Bueno, dice, la figura 2.1 muestra un circuito de RLC en serie, manejado por una fuente de voltaje. Aquí está la fuente de voltaje. La resistencia R combina la del resistor de carga con cualquier resistencia en serie presente en el inductor y en la fuente. Es decir, el voltaje B o la fuente de voltaje pudiera tener una resistencia asociada de fuente, ¿no? Una RS. Y el inductor podría tener una resistencia que depende del material con el que está hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta R absorbe todos esos valores que pudieran haber. La impedancia de entrada del circuito, entonces, ¿sí? Z de J omega, ¿no? Es una impedancia completa, por definición, es el voltaje entre la corriente. Todo el mundo lo sabe. Y esto es igual a R más J omega L menos 1 entre J omega C, ¿no? Lo que hicieron fue todas estas impedancias, ¿no? Y sumarlas, pues están en serie. Y esto será igual a R más un JX, ¿no? Donde este X es la reactancia. Y esa reactancia puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender? Si el inductor le gana a la capacitancia, es positiva. Si la capacitancia le gana, es negativa, ¿no? Así se mide, ¿no? Y eso es igual a una magnitud de una impedancia con un ángulo de fase, pues es un número complejo, ¿no? Recuerden que un número complejo se pinta en el plano complejo, ¿no? Tienes un plano complejo así, donde el eje horizontal son los reales y la parte vertical son los imaginarios. Entonces, si tienes un punto aquí, este pudiera ser R más J X, ¿no? Entonces aquí tenemos R y aquí tenemos X. Y este X puedes tomar valores positivos y negativos, ¿no? Ok. Y como esta tiene una magnitud, ¿no? Esa se puede representar, esta es la magnitud de Z y este es su ángulo θ. Pues una representación diferente de los números complejos, no en un plano cartesiano, sino como una magnitud y su vector. Bueno, y si la figura 2.2 muestra cómo se comporta esta impedancia cuando varía la frecuencia F, y aquí está. Dice, vean, es lo que les comentaba. ¿Sí? Tenemos, este es el vector de la impedancia, ¿no? Que puede tomar cualquier valor en este rango. De manera particular, este de aquí nos dice, a cierta frecuencia de resonancia, la impedancia solo es real. Eso es claro. Y luego dice, puede variar, ¿no? Dice, si incrementas F, ¿no? Que va hacia arriba, te estás yendo a que X es positivo, ¿no? Mayor que 0. Y acá es negativo. Cuando la frecuencia decrece, ¿sí? Entonces tiene este comportamiento, insisto, así, ¿no? Donde de este lado está esta X negativa y de este lado tenemos esta X positiva, ¿no? Así se ve, ¿no? Lo que pasa es que acá tiene una reactancia de este lado capacitiva, de este lado es una reactancia inductiva, ¿no? Así se le conoce, ¿no? A todos aquellos que conozcan una carta de Smith, viene arriba y abajo, ¿no? Y los que no, que estén tomando línea, lo vamos a ver. Y puede variar, ¿no? Cuando dice que a cierta frecuencia, esta impedancia puede ser raíz de 2 por R. Y esa es otra forma, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice. Dice, el lugar geométrico en el plano de la impedancia es una recta paralela al eje imaginario y pasa por el punto Z igual a R más J0 en resonancia. En este punto, la magnitud de Z toma su valor mínimo y ese valor mínimo es R, ¿no? Aquí está. Porque la distancia que están midiendo, ¿no? Lo borro, es esta, ¿no? Esta distancia de aquí a acá, pues claramente es menor que esta de aquí a acá, ¿no? Entonces es una diagonal simplemente por eso.
¿no? Entonces dice que el valor mínimo es aquí, pero además está en la frecuencia de resonancia. Dice, la ecuación 2.1 muestra que la resonancia ocurre, aquí está, ¿no? En esta ecuación, si omega L menos 1 entre omega C es igual a 0. Esto es una frecuencia resonante de omega 0 es igual a 2 pi F0, y esto es 1 entre la raíz de LC. ¿Sí? En este punto se cumple esta parte, ¿sí? De decir, esta reactancia es 0, porque este de aquí es 0, y solo queda R. ¿Sí? Todo lo único que hicieron fue igualar este valor a 0. ¿Sí? Si tú quieres que Z sea real, pues la parte imaginaria la igualas a 0, y ves en qué punto es donde vale 0. ¿En qué punto? En este, en donde este omega, ¿no? Este omega que tienen aquí, este y este, se convierte en omega 0 y es igual a 1 entre la raíz de LC. ¿Sí? Si se varía la frecuencia de la fuente mientras el voltaje B se mantiene constante, la corriente alcanza un valor máximo cuando B es igual a R en resonancia. Es decir, cuando el circuito está en resonancia, tiene una corriente máxima. Y el comportamiento de la admitancia de este circuito es también de interés. Puede obtenerse invirtiendo la ecuación 2.1 para obtener el lugar geométrico en el plano de la admitancia, mostrado en la figura 2.3. ¿Sí? Lo que pasa es que en la admitancia es 0 aquí, vean, ¿no? Que es 1 sobre R, ¿no? Que es un número más pequeño. Pues si R es grande, pues eso hace muy 0, ¿no? Y tendrá acá valor para F1 y F2. ¿No? Es el inverso, simplemente de otra manera. ¿No? Ok. Dice, también puede construirse gráficas de respuesta en frecuencia de magnitud, fase y reactancia, como se ilustra en la figura 2.4. Es muy simple, ¿no? Aquí está concentrada donde está la frecuencia, ¿no? Y nos dice, bueno, hay un punto, aquí vamos a decir que la frecuencia de resonancia está sobre este eje. ¿No? Está la reactancia, que es esta de aquí, es esta línea recta, y la impedancia como tal, es esta de aquí. ¿Sí? Y esta curva de acá es el ángulo de fase, ¿no? Esta que viene aquí. Entonces puedes obtener a cualquier frecuencia todos los valores, ¿no? Dices, bueno, quiero este factor de F1, aquí está el valor de la reactancia, el ángulo de teta, y aquí está la magnitud si quiero, ¿no? Y, ¿qué más puedes calcular? Nada más, ¿no? Pero recuerda que Z, si tú tienes la magnitud de Z y el ángulo teta, pues ya está totalmente descrita, ¿no? Y la reactancia, ¿no? Pero la reactancia es 0, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Esta recta es 0 en el punto de frecuencia de resonancia. O sea, es cuestión de analizarlo un poco, ¿no? Ustedes analizanlo ahí. Simplemente es el comportamiento de esta impedancia. Y si además de la frecuencia de resonancia F0, son importantes otras dos frecuencias indicadas como F1 y F2, en las figuras 2.2, 2.3 y 2.4, pues definen el ancho de banda del circuito. Y como puede verse en la figura 2.4, en F1 y F2, la magnitud de la reactancia es igual a la magnitud de que es igual a R, ¿no? Lo que dicen es, bueno, tienes este de aquí, en este punto, y aquí, ¿sí? Dicen que es R. Okay, pues aquí está R, ¿no? Vean, aquí dicen que en este caso de la gráfica R vale 20. Si tú lo tramas, aquí está menos 20. Y acá arriba está el F2, ¿no? Y aquí están los 20 también, ¿no? Es un punto muy particular. Que es algo muy similar a decir que el ancho de banda de un filtro es en menos 3 decibeles, ¿no? Algo muy similar, más que en este caso particular, se quiere que la magnitud de la reactancia sea igual a la magnitud de la resistencia, es decir, así, ¿no? Magnitud de esta reactancia es igual a la magnitud de R. ¿Sí? ¿Por qué magnitud? Porque este valor puede ser positivo y negativo, aquí está, ¿no? Negativo y positivo, pero en magnitud son iguales. Ok.
Mm, y si la impedancia tiene el valor en la magnitud de la raíz de 2 por R y el ángulo de fase es de 45 grados. En este punto, cuando se cumple esta condición, se tiene esta magnitud con este ángulo de fase. Consecuentemente, la corriente I es igual a la corriente máxima entre la raíz de 2. Y la potencia disipada en el resistor es la mitad de la potencia de la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Y ahí está el punto de más o menos 3 decibeles. Cuando decimos que tienes 1 sobre raíz de 2, esto es 0.707. ¿No? Si tú calculas en decibeles este valor, te va a dar menos 3 decibeles. Vean, todo está relacionado, ¿eh? Aquí está este y este de acá. Entonces, si tienes una respuesta en frecuencia, así, pues, en términos lineales, este punto es 0.707, en voltaje, ojo, en voltaje, o menos 3 decibeles en potencia. Sí, hay que tener cuidado, porque no es que conviertas literalmente 0.707 decibeles. En voltaje es esto, lo que pasa es que la potencia es igual a V cuadrada sobre R. Cuando pierde la mitad de la potencia es en menos 3 decibeles. ¿Sí? Espero que eso lo sepan, ¿no? Y si no, búsquenlo por ahí, porque sí es básico que lo conozcan. Y dice, se ha convenido que las frecuencias de mitad de potencia F1 y F2 definan a B, que es el ancho de banda, de mitad de potencia del circuito. Aquí está. Como se estableció, un parámetro que se usa comúnmente para denotar la selectividad de un circuito es el factor de calidad Q. La definición general del factor Q de cualquier circuito en resonancia es igual a 2pi por la energía instantánea máxima almacenada en el circuito entre la energía disipada por cada ciclo. No recuerden que el capacitor inductor se carga y se descarga. Y el cálculo del numerador puede ser difícil para un circuito que tenga varios inductores o capacitores. Sin embargo, para un circuito RLC en serie, es fácil demostrar que la Q del circuito se obtiene mediante Q es igual a omega 0 por L entre R. Es el factor de calidad como si fuera un filtro. Y si la impedancia puede expresarse entonces en términos de este factor Q igual a R más JQ por omega, ¿no? A cierta frecuencia. Recuerden que la impedancia va a variar o va a depender de la frecuencia. Es omega entre la frecuencia de resonancia menos la frecuencia de resonancia entre omega, ¿no? Y ese valor puede ser positivo o negativo dependiendo del valor de omega. Y omega 0 es constante. Dice, puede demostrarse que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Como nota final, se debe señalar que en resonancia el voltaje del capacitor que atraviesa, bueno, veces el capacitor es Q, veces el voltaje aplicado es B. Y ahí está, ¿no? El caso de un circuito en serie. ¿Queda más o menos claro o hay algo que no se entienda? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, Nos van a profe, sacar por el puro, momento. van a sacar puro 10. Bien, pues, Nos esperamos, profe. ¿verdad? Yo también espero. Ok. Entonces viene la resonancia en paralelo. Ya vimos en serie, vamos a ver cuál es la diferencia. No, ahí está, la figura en resonancia. Tenemos una L, una C, tenemos una RT, que es igual al inverso de la conductancia, ¿no? Aquí está. Y están conectados en paralelo. Y dice, subíndice es debido a que ese circuito se le conoce como circuito tanque. ¿Sí? Esta T es de circuito tanque. ¿Sí? Dice, la resonancia en paralelo tiene lugar cuando el voltaje de entrada y la corriente están en fase. El QT del circuito estará dado, es decir, el factor de calidad del circuito tanque o circuito en paralelo será igual a omega 0 por C entre la conductancia T. O lo que es igual, ¿no? 1 entre GT es igual a RT. Aquí está. RT por omega 0 por C. Vean que sí cambia, ¿eh? Aquí está en serie, es omega 0L entre R y aquí R por omega 0C. ¿Sí? Tener circuitos en paralelo o en serie no es lo mismo, o sea hay que tener cuidado.
Y la admitancia, ¿no? Como están paralelos, mejor manejar admitancias en vez de impedancias, es igual a G de T más J de omega C menos 1 entre omega L, ¿no? Hacen equivalente y vean este valor. ¿A cuál se parece? Se parece a este. La diferencia es que aquí es impedancia y aquí es resistencia y aquí es admitancia y aquí es conductancia. Esa es la única diferencia, pero se parecen mucho. Si la ecuación anterior tiene la misma forma que para el circuito en serie, excepto que los parámetros de impedancia se sustituyen por los de admitancia. Las siguientes ecuaciones también son útiles, ¿no? Dice 2pi por F0 es igual a omega 0 y es 1 entre la raíz de LC. Si lo vemos, si vemos el de arriba, ¿no? Es la misma frecuencia de resonancia, esa no cambia, ya sea en serie o en paralelo es la misma, 1 entre la raíz de LC. La admitancia para cuando estamos trabajando en la frecuencia de resonancia es igual a la conductancia, y en el caso anterior, pues la impedancia cuando estamos trabajando en las frecuencias de resonancia es la resistencia. Y el ancho de banda es igual a F0 entre QT, igual que, no, acá, sí es lo mismo, ¿no? Esta es la misma que esta de aquí. F0 entre B, ¿no? Y despejas, esa no cambia. 1 entre 2pi por C por RT. Aquí lo que hicieron fue sustituir este valor de QT y este de acá. Bueno, y también en resonancia se puede demostrar que la magnitud de la corriente C es igual a QT por I. Las gráficas, no la corriente del capacitor, ¿no? Las gráficas de magnitud de Z de J omega y de F para diversos valores de Q se muestran en la figura 2.6. Eso ya lo conoce, ¿no? Entre el factor, cómo cambia el factor de calidad, cambia la selectividad, ¿no? Entre más grande es este valor, digamos esta campana, esta serie de campanas, se empieza a ser más angosta. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte de aquí? ¿No? Ya nomás nos hacen un resumen y una explicación de qué significa el factor de calidad Q. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ahí va. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver en estos minutos un poco de lo que vamos a continuar. Vamos a ver cuál es el circuito, ¿no? Cuál es la resonancia de paralelo con resistencia de carga en serie. Es decir, tenemos un capacitor y un inductor con su resistencia en serie. Ya no están en paralelo todos, o ya no están en serie, ya es una combinación. ¿Sí? O al revés, pudiera haber un inductor aquí y un capacitor aquí, ¿no? Vamos a ver todos los casos posibles. Dice, el circuito de la figura 2.5 no siempre es real, pues no toma en cuenta la resistencia del inductor. Además, en muchas aplicaciones de circuitos resonantes paralelo, la carga a la que finalmente se destina la potencia puede estar en serie con el inductor o con el capacitor. Y el primer caso es cuando la resistencia está en serie con el inductor. ¿Sí? Y hay que tener ojo, en algunos ejercicios nos pueden dar una R, pero además nos pueden dar la resistencia del inductor. Entonces tendremos que poner aquí una resistencia en serie. Eso para que lo vayan recordando, ¿no? Aquí pudiera no considerarse, pero nos pudieran decir en algún ejercicio, la resistencia del inductor es tal, entonces para hacer el diseño se debe de considerar también ese valor. Bueno, dice en la figura 2.7, la resistencia R puede tomar en cuenta la propia de la bobina y la de la caja, ¿no? Aquí solamente hay una. Si considera la del inductor o no, no sabemos, simplemente sabemos que hay una. Y si entonces la admitancia del circuito es, bueno, vas a sumar esas dos admitancias, ¿no? Y la vas a sumar con esta, ¿no? Lo que pasa es que estas de aquí se calculan con los inversos, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso aparecen aquí. R entre R cuadrada más omega L al cuadrado, más J, omega C menos omega L por R cuadrada más omega L. Ya, nos están simplificando y separando parte real y parte imaginaria. No, no es directo, o sea, no se puede ver así, pero si ustedes sustituyen esto por una admitancia, esto por una admitancia y esto por esto, juntan estas dos y luego juntan el paralelo, les va a dar este de aquí.
Dice, en resonancia, la corriente y el voltaje están en fase. Y el término de susceptancia, ¿no? Que es en la parte imaginaria, todo ese de aquí, ¿no? Esta X que teníamos antes, eso se llama susceptancia o reactancia, ¿no? Aquí está. La parte imaginaria de la admitancia, ¿no? Reactancia es cuando tienes impedancia y susceptancia es cuando tienes admitancia. Ahora lo pongo acá, se confundir. Dice Z es igual a R más JX. Esta de aquí es reactancia. Y es igual a G más J, no sé qué nombre le pueda poner. Le voy a poner X igual, pero creo que tiene otro, no me acuerdo si tiene otra letra. Este de aquí se llama susceptancia. O sea, es el mismo fenómeno, pero uno es en impedancia y otro es en admitancia. Habla de la parte imaginaria, ¿no? Pues en este caso, esta de aquí se tiene que hacer cero, ¿no? Con la misma idea de que esta admitancia a la frecuencia de resonancia solo tiene parte real, ¿sí? Todo lo que existe esta parte. A la frecuencia de resonancia, ese se tiene que hacer cero, ¿sí? Como en el caso de acá arriba, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, tenemos esta impedancia, esta reactancia se tiene que hacer cero para decir en qué frecuencia se hace cero y esa frecuencia será la frecuencia de resonancia, que fue lo que hicieron aquí, ¿no? Y lo mismo acá en el otro en paralelo, ¿no? Bueno, pues acá tienen que tener esa misma idea. Queremos que toda la susceptancia, este valor se haga cero, pues lo igualas a cero, ¿no? Y entonces la frecuencia de resonancia se encuentra igualando a cero esta parte y despejando a omega. Y esa omega que encuentras es la omega cero, esta de aquí, ¿sí? Y eso será igual a 1 entre LC menos R cuadrada entre L cuadrada, todo a la 1 medio. Sustituyendo en la ecuación 2.13, da la impedancia de resonancia como la impedancia cuando se tiene la frecuencia omega 0, esto es igual a 1 entre la admitancia cuando se tiene omega 0, esto es igual a la resistencia T, o esto es igual a L por R, perdón, entre R por C. Vean, estos valores ya no son tan simples. La impedancia ya no es R, ¿no? Ni la admitancia es G. Ya tienen otros valores que dependen de L y C. Se va complicando un poco. Si definimos el factor de calidad Q en resonancia como QT es igual a omega 0 por L entre R. Y la relación de RT es igual a L entre C por R. Y eso será igual a R por QT cuadrada más 1. Y se ilustra la transformación de impedancia del circuito. En resonancia una pequeña resistencia R se transforma en un valor de RT y viceversa. Bueno, viene un ejercicio. No lo vamos a hacer ahorita, ya no nos va a dar tiempo. Pero lo vamos a hacer mañana. Pero para eso vamos a necesitar otras tablas. Esas tablas las puse aquí. ¿Sí? Aquí hay dos. Dice anexo tablas, ¿no? Lo voy a abrir. Y anexo figuras. Otras figuras no las vamos a ocupar todavía, ¿no? Más adelante. Pero estas tablas sí. Vean, el circuito que estamos viendo es este de acá, ¿no? Tenemos un capacitor de la izquierda, un capacitor con un inductor con una resistencia en paralelo. Y aquí viene cómo se va a calcular, ¿no? Son las que vamos a utilizar, ¿no? Aquí viene ahora con el capacitor en serie, ¿no? Aquí vienen los circuitos en paralelo y serie. ¿Cuál es su equivalente? Si yo tengo un circuito en paralelo, ¿cómo lo convierto a serie? Bueno, aquí viene explicado cómo se hace. Y luego vienen otros circuitos más complejos que vamos a ver. Y una transformación con transformador sintonizado, le llaman, ¿no? Entonces, aquí viene. Esto yo les recomiendo que lo impriman. Esto lo vamos a estar ocupando esta semana y la que sigue. Ya vamos a estar en clase. Imprímanlo, por favor. De preferencia, no hagan anotaciones porque esta hoja te las voy a dejar sacar en su examen. Cuando vengan ejercicios, pues ya ves tu hoja. Si tiene anotaciones adicionales, no te las voy a dejar sacar. Entonces, advertidos están. Y ténganlo a la mano, ¿no?
Lo vamos a ocupar a partir de mañana. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, si no hay dudas o comentarios, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Gracias, Sale, profe, nos vemos entonces.